Tú ya sabes todo lo que voy a contarte. Jesús, Yo sé que conoces todo lo que voy a confesarte. Jesús, A lo mejor sueno agitado, pero no he venido a reclamarte. Jesús. No tienes que responderme, simplemente necesito hablarte. Le invito a que vayan abriendo sus Biblias. Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5, versículos 1 al 11. ¿Lo tienen todo, hermanos? El título de este pasaje dice Resultados de la justificación. Y dice la palabra de Dios: Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. Gloria a Dios. Qué terrible palabra, ¿no? Porque el mensaje que está transmitiendo el apóstol en esta mañana, la palabra de Dios en esta mañana, nos lleva a reflexionar en un montón de sentidos. En estos 11 versículos hay un montón de pasajes como para resaltar, para hablar, conversar, y para también siempre recordar y tener presente un montón de cosas. Justificados pues por la fe, dice la palabra de Dios. Muchas veces hablamos de la fe y por ahí pensamos y recordamos Hebreos 11 que dice... No escuché a casi nadie, Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y siempre lo tomamos de esa manera, ¿no? Pero la fe abarca un montón de cosas que están metidas en eso de la certeza de lo que se espera. La fe en Dios te da también la ayuda a cambiar tu vida. Porque no es solamente lo que vos esperás obtener de algo. ¿Se comprende? El tener fe también te ayuda a cambiar. Tener fe en Dios te ayuda a cambiar tu vida porque te das cuenta también de que tu vida tiene que cambiar. Ahí también está incluida la fe. Porque ahí también Dios es el que te ayuda a cambiar. Porque si no tenés fe, tampoco vas a cambiar porque vas a ver que tu vida no necesita cambiar. ¿Se comprende lo que quiero decir? Lo que abarca también un poco lo que es la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Reiteradas veces decimos que de la única forma que tenemos acceso al Padre es por medio del Señor Jesucristo. No hay otra forma, no hay otra manera de llegar al Padre, porque Jesucristo es el que intercede por nosotros, ¿no? ¿Amén? Jesucristo intercede por nosotros con el Padre. Nuestra llegada al Padre es por medio de Él. Pero tenemos que tener fe.
fe en Él. Para tener fe tenemos que creerle. Para creerle tenemos que conocerle. ¿Y cómo conocemos de Dios? ¿Cómo piensan que aumentamos nuestra fe en Dios? ¿Cómo creen que nosotros como personas, como hijos de Dios, tenemos que hacer para que nuestra fe se mantenga, o si tenemos poca fe, para que nuestra fe crezca? ¿Cómo creen que tenemos que hacer para que esa relación fluya? Para que esa parte de nuestra vida, como dice la palabra, por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Cómo? Por su palabra, por la oración, orando, nuestra relación personal. Siempre decimos que es importante el culto, venir a alabar a Dios porque nos reunimos como pueblo a alabarlo. Pero después tenemos 6 días más, casi 7 días más, fuera de la iglesia. Y ahí es donde más tenemos que cultivar nuestra relación con el Señor. Entonces, si nosotros mantenemos esa relación personal en leer su palabra, en orar diariamente, en confesarle a Dios lo que nos pasa, en poner en sus manos nuestras debilidades, nuestra fe va a crecer también ahí. Porque vamos a ver la mano de Dios moverse, vamos a ver su gloria, porque la Biblia nos enseña que es por la fe, por medio de Jesucristo. Si no tenemos fe, como dice la Biblia, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque hermanos, al no tener fe, nuestra vida va a andar, como siempre decimos, con un pie en el mundo y un pie en la iglesia, con un pie en el mundo y un pie en el camino. Porque no vamos a estar arraigados, no vamos a estar firmes en su palabra. La fe en nuestro Dios hace en que nosotros nos afirmemos en su palabra, nos afirmemos en su camino. No solamente, repito, es lo que esperamos. La fe no implica solamente pedir porque necesito algo y tengo que obtener un resultado. La fe es mucho más, abarca mucho más en la vida del cristiano. La Biblia y el apóstol está hablando acá a los romanos de esa forma. No es solo lo que se espera. Dice que sin fe no se puede agradar a Dios. Dice que por la fe tenemos paz para con Dios. Entonces, si no tenemos fe, no podemos llegar a tener paz con Dios. Porque si no tenemos fe, no vamos a orar. Porque si no tenemos fe, no vamos a leer su palabra. Porque también tenemos entrada por la fe. Fíjense, en 2 versículos utiliza la misma palabra el apóstol, fe. Como que quiere hacer resaltar el apóstol en que la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es reiterativa la palabra, pero es reiterativo porque el apóstol y la Biblia quiere que aprendamos y sepamos que es necesaria que nuestra fe crezca, que nuestra fe no decaiga. Siempre recordamos, tenemos que tener presente el día que conocimos de Cristo, el día que nos enamoramos del Señor, el día que nos entregamos. Empezó una relación, empezó un amor con el Señor. Y ese amor tiene que crecer. Ese amor se tiene que mantener a lo largo de toda nuestra vida. ¿Y cómo hacemos que crezca ese amor? Con una relación. Siempre ponemos ejemplo en las relaciones humanas. Si en una pareja, en un matrimonio no hay diálogo, ¿cómo es en la pareja? Si no sabes qué le pasa a la otra persona. Si la otra persona no sabe qué te pasa a vos. Muchas veces hasta los problemas en las parejas son buenos para aclarar situaciones. ¿O no es así? Muchas veces tenemos que manifestar, equivocados o no, lo que nos pasa. Imagínense una relación sin hablar, sin saber de la otra persona. Imagínense una relación en un hogar sin diálogo, sin conversación. ¿Qué se puede sacar de eso? Nada. A la larga va a traer destrucción. A la larga va a traer destrucción. A la larga va a haber peleas, cada vez más peleas, porque no hay un diálogo, porque no hay una relación fluida con la otra persona y ninguno manifiesta lo que les pasa. Nosotros tenemos que tener una relación fluida con nuestro Señor. Él tiene que saber lo que
lo que nos pasa, lo que sentimos. Siempre decimos, Él no necesita de nosotros, hermanos. Somos nosotros los que necesitamos de Él. Y nosotros tenemos que comprender eso. Si no comprendemos eso, no tenemos fe. Ahí entra también otro punto de lo que es la fe. Si nosotros como cristianos hoy no estamos buscando esa relación personal con el Señor, hermanos, no se mienta, no está teniendo fe. Porque la fe está incluida ahí también, en la relación que tenemos que tener con el Señor día a día. Ese amor tiene que crecer. Ese amor no se puede apagar, no podemos volver atrás. Hermanos, a veces cuando cantamos las canciones que alabamos al Señor, tenemos que pensar y a veces lo que decimos y decimos con nuestra boca. En muchas canciones dice, no puedo volver atrás. No debemos volver atrás. Tenemos que seguir. En la fe está incluida esa relación también. Esa relación personal que tenemos que tener con el Señor. ¿Para qué? Para tener paz. Porque la Biblia nos dice, tenemos paz para con Dios por medio de la fe. Porque también nos dice que por la fe entramos en la gracia y comprendemos cuál es la gracia. ¿Qué sigue diciendo el apóstol? Amén. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Cómo conocemos la esperanza? ¿Cómo sabemos de esa esperanza? Con su palabra. Hermanos, ¿vieron que es como que cada cosa que tenemos que hacer como hijos de Dios está incluida la fe, la oración y la palabra de Dios? Si no tenemos esa relación y no cultivamos esa relación con el Señor, ¿qué sabemos de Dios? ¿Qué sabemos del propósito? Vamos a saber lo básico, que Dios es bueno, todo el mundo sabe que Dios es bueno, todo el mundo o casi todo el mundo sabe que Jesús es el Hijo de Dios, pero ¿saben el propósito? ¿Saben el por qué? ¿Sabes el propósito del por qué Dios te llamó, te escogió y te eligió? No fue al azar. Estamos predestinados para esto. Por su misericordia, por su amor, un día nos eligió y nos escogió. Y en predicaciones anteriores recuerda que habíamos dicho de que no todos van a ser elegidos y escogidos. Lamentablemente es así. No todos van a alcanzar la salvación. Entonces nosotros como hijos de Dios, como cristianos, como parte de su pueblo, ¿tenemos en cuenta esa parte de que somos salvos por su misericordia? ¿Somos salvos por su amor? Y que nos escogió, tuvimos ese enorme privilegio. Como siempre decimos, ¿cómo tenemos que retribuir ese amor tan grande que derramó el Señor? Y esa misericordia que tuvo para con tu vida, para con mi vida. De conocerlo, del saber que existe, de estar en su camino. La palabra de Dios, hermanos, tiene que estar siempre presente en nuestra vida, todos los días de nuestra vida. No podemos decir que tenemos fe si no tenemos relación con el Señor. Nos mentimos a nosotros mismos. Y la Biblia dice que la verdad no está en nosotros. Entonces, hermanos, la relación fluida con el Señor, el orar y el leer su palabra, es fundamental para que el cuerpo de Cristo, y en este caso, como siempre digo, en Fortín, crezcamos. Para que el Señor derrame de su espíritu. Porque hoy, como dices la palabra, donde hay 2 o 3 reunidos, yo estoy en medio. Yo sé que el Señor está acá. Pero depende de cada una de las personas el recibir lo que el Señor tiene preparado. Y ahí está incluida la fe. Y ahí también está incluida la fe. Porque la fe, la relación con el Señor va a ser de que hoy tu mente esté solamente dispuesta a alabar a Dios. Como dijo Vanessa, el problema va a estar cuando nos vayamos de acá. La dificultad o la enfermedad o la circunstancia que nos toque vivir. Va a seguir estando. Pero nos tenemos que ir de este lugar distintos. Nuestra mente hoy, nuestro espíritu tiene que estar dispuesto a escuchar la palabra del Señor. En esta hora, 2 horas que estemos acá. Y el Señor va a hacer con nuestra vida conforme a su voluntad. Porque con nuestras propias fuerzas no vamos a poder. Y ahí está incluida la fe. Hermanos, tu mente tiene que estar ahora predispuesta 100% a escuchar la palabra. No por lo que yo diga, sino por lo que dice la Biblia. Porque la Biblia es viva y eficaz.
Las alabanzas, cuando abrimos nuestra boca, es para el Señor, no es para el hombre. Entonces tu mente tiene que estar dispuesta. Por eso siempre digo de que depende de nosotros, hermanos, de que el poder de Dios descienda. Porque el poder de Dios está, se mueve, es real. Pero si tu mente está en otro lado, ¿qué vas a recibir? Todos tenemos problemas y dificultades y es feo. Pero en el momento que estamos acá y decidimos venir a buscar de su presencia, debemos buscar su presencia. Debemos recibir de Él. Si tu mente está solamente en el problema, no vas a recibir. Porque vas a estar ido, porque vas a estar distraído, porque te va a distraer el problema, la dificultad. Si te predispones a escuchar la palabra de Dios, a lo que el Señor tiene para decirte en esta mañana, te va a bendecir. Y ahí está incluida la fe. No es solo la convicción de lo que se espera y de lo que no se ve, sino que hay muchos aspectos que rodean la fe que hacen de que nuestra relación con el Señor crezca y que comprendamos esto, que se comprenda lo que quiere decir la palabra. Dice, y no solo esto, sino en el versículo 3, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Fíjense, no escuché ningún amén, uno solo escuché. Parece que las tribulaciones, y sí, es fea las tribulaciones, nadie quiere pasar, pero la vamos a pasar. Así que escuché un solo amén, Las tribulaciones van a estar, hermanos. Entonces la Biblia nos enseña que nos tenemos que gloriar, como dice en la primera parte, en la esperanza de la gloria de Dios. Pero también dice que nos tenemos que gloriar en las tribulaciones, hermanos. ¿Y cómo podemos gloriarnos en las tribulaciones? Humanamente, si le decimos a una persona del mundo, no, vos tenés que estar contento, tenés que gloriarte porque estás pasando un problema, nos va a mirar y nos va a decir, esto es locura, porque no se comprende. Para el cristiano lo mismo, hermanos, si no tenemos una relación con el Señor, si no comprendemos la palabra de Dios, si no buscamos el entendimiento espiritual que el Señor nos tiene que dar, cuando vengan las tribulaciones, vamos a estar como el mundo, desesperados, angustiados, que muchas veces te lleva a la circunstancia eso. Ojo, no quiere decir que en las tribulaciones o en los problemas o en las dificultades tenemos que andar sonriendo. Se comprende que te entristece, que te duele, que te causa dolor y que te causa llanto, pero no te derriba. No puede hacer de que esa tribulación te separe del amor de Dios. Ese es el tema de gloriarnos en las tribulaciones. No significa que vamos a andar sonriendo porque nos pasen cosas malas, sino que tenemos que en ese momento más doblar nuestras rodillas, más clamarle a Él, más aferrarnos a su palabra, a sus promesas, que dice, no te dejaré ni te desampararé. Entonces tenemos que aferrarnos a esas palabras, a esas promesas que son de Dios y creerlas. Pero ¿cómo conocemos esas promesas? ¿Cómo sabemos que dice, yo no te dejaré ni te desampararé? Con la Biblia. Y si no la leemos, ¿cómo vamos a saber? Si no tenemos esa relación fluida con la palabra, ese conocimiento de la palabra, ¿cómo vamos a saber que la Biblia dice, no te dejaré ni te desampararé? ¿Cómo lo vamos a comprender? Ahí está la fe. Ahí también está la fe. Cuando la Biblia dice, nos gloriamos en las tribulaciones, no es andar contento porque te pasa algo malo, sino que tenemos que seguir alabando a Dios de la misma manera. Amén. Alabar a Dios, eso. Nos gloriamos en las tribulaciones alabando a Dios, viniendo a la casa del Señor a alabarle, a exaltar su nombre con alegría y con gozo, a pesar de, porque Él se lo merece. Porque ahí está la fe, porque venimos con un corazón derramado a sus pies para alabarlo, sin importar la situación. Por eso decimos, cuando nos vamos, va a seguir estando el problema, la enfermedad o la dificultad. Pero no puede hacer de que eso te separe del amor de Dios. No puede hacer que eso te separe de alabar a Dios o de buscar a Dios. Ahí no hay fe. Ahí no hay fe. Si logra el problema, la tribulación, separarte del amor de Dios, tu fe está floja, está débil, porque ahí es donde más tenemos que alabarlo. Fíjense, porque la palabra de Dios dice,
nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación, ¿qué produce? Paciencia. Y la paciencia prueba. ¿Y la prueba qué produce? Esperanza. Esperanza, la esperanza de saber de que nuestro Dios va a solucionar lo que nos pasa. La esperanza de saber de que nuestro Dios está actuando. La esperanza de saber de que la mano de Dios se va a mover y se está moviendo. La esperanza de saber de que aún el problema, si no se soluciona, nos gloriamos por la fe, porque nos dio la salvación. Hermanos, todo lo que nos pueda pasar acá, que sea triste, doloroso, con mucha dificultad, nos va a tocar el corazón y nos va a entristecer. Pero ¿qué más grande? La salvación que el Señor nos regaló. Por eso dije de que somos escogidos para salvación. Y tenemos que tener eso en primer lugar en nuestra vida. Del saber de que fuimos escogidos, que el Señor nos escogió para llevar su palabra y para darnos salvación. Entonces la tribulación, la dificultad produce paciencia, la prueba, pero todo lleva a la esperanza de saber de que nuestro Dios va delante nuestro. Pero si no tenemos fe, pero si no tenemos relación con el Señor, esa parte vamos a andar así. No, hoy no voy al culto, me siento triste. Está bien, ¿estás triste? Más tenés que venir al culto. Tengo problemas, estoy hasta acá de problemas. Más tenés que ir al culto. Porque el Señor te quiere hablar. Porque el Señor a cada uno de nosotros nos habla de una forma personal, no grupal. En la forma grupal el Señor derrama de su espíritu y todos sentimos su presencia. Pero siempre el Señor te quiere hablar de una manera personal, a tu oído. Siempre hay algo que el Señor te quiere decir. Siempre hay algo que te tenés que llevar de cada reunión con el Señor. Si venís predispuesto, si tu mente está 100% en este lugar o en cada reunión, o en una escuela dominical, o en una reunión de oración, en una reunión de mujeres, el venir a limpiar, el venir a trabajar, siempre el Señor tiene algo para tu vida. Siempre, absolutamente, cuando estamos predispuestos a recibir de Él. Yo estoy seguro de que el Señor en esta mañana a todos nos está hablando. De una manera u otra, a todos nos está hablando. Quizás a Vanessa le esté hablando de una forma, a María Eva de otra y a algún hermano de otra forma. Pero el Señor está obrando. Porque el Señor está presente. Porque estamos predicando su palabra. Porque estamos aprendiendo de Él. Y como siempre decimos, juntos en un mismo espíritu, el Señor derrama de su presencia. Sigue diciendo la palabra de Dios. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hermanos, gloria a Dios por esto. Gloria a Dios por esto. El amor de Dios, fíjense lo que tenemos dentro nuestro, en nuestro corazón. El amor de Dios fue derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo. Entonces, si tenemos el amor de Dios en nuestro corazón, hermanos, ¿qué más podemos necesitar? ¿Qué más necesitamos si el amor de Dios está en nosotros? Fue derramado por el Espíritu Santo en tu vida, en mi vida, en la vida de todos. ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más se puede pedir? ¿Qué más se puede pedir si tenemos el amor de Dios en nuestro corazón? ¿Y por qué fue dado? Por nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que dice el versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y acá me detengo un minutito. Hermanos, el Hijo de Dios, el Verbo, como siempre decimos, no murió por los buenos, murió por nosotros. Murió por los impíos. Fíjense qué muestra de amor tan grande. Volvemos a la muestra de amor tan grande y de tanta misericordia de Dios, que mandó a su Hijo a morir por los pecadores, por nosotros. Murió para darnos vida eterna. Murió para darnos salvación. Murió para librarnos de la condenación eterna. Si no comprendemos ese acto de amor, hermanos, si no lo tenemos en cuenta,
estamos mal. Hermanos, pensemos, razonemos un minutito en lo que dice la palabra de Dios. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Recapacitamos en esto? ¿Lo pensamos? ¿Lo tenemos en cuenta? Del saber de que Cristo murió por tu vida cuando éramos impíos, débiles. Y fíjense que más adelante dice una palabra mucho más fuerte: enemigos. Fíjense que en el versículo 10 dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanos, dice la Biblia que éramos enemigos de Dios. Enemigos, no dice pecador, nada. La palabra enemigos. Sin embargo, por medio de nuestro Señor Jesucristo, no solo recibimos el perdón, sino que nos dio la vida eterna. ¿Comprendemos eso? ¿Recapacitamos en nuestra vida en esta parte? En nuestra relación con el Señor, cuando decimos: hoy estoy cansado, hoy no voy a leer la Biblia. No tengo tiempo de orar con el Señor porque estoy... Hermanos, con el Dios podemos hablar en todo momento. En todo tiempo, en todo lugar. Manejando, trabajando, cocinando, limpiando. Si bien el Señor tenemos que apartar un tiempo para leer su palabra y tener un momento de meditación con Él, nuestra relación con el Señor tiene que ser en todo momento, en el trabajo, al viajar. Señor, acompáñame, Señor, bendecime, gracias por esto. Tenerlo presente en todo tiempo, en todo momento. Porque eso también hace que nuestra relación fluya y crezca. No es solo el momento del devocional que apartamos, sino en todo momento tener presente a Dios en lo que hagamos, en cada decisión, en cada cosa que digamos, en nuestras equivocaciones, pedirle perdón. Entonces, vamos a estar en una relación tan profunda con el Señor que, como dice la Biblia, que nos vamos a gloriar en las tribulaciones. Porque aún en la tribulación vamos a seguir alabando a Dios y glorificando su nombre. Vamos a seguir exaltando su grandeza. Porque tenemos que tener presente de que Cristo murió por nosotros sin merecerlo, siendo impíos, siendo enemigos de Dios. Él murió por nosotros y nos reconcilió con el Padre y nos dio la fe y derramó el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida y en nuestro corazón. Entonces, fíjense qué acto de amor, de misericordia tan grande que tiene el Señor. Que la Biblia nos está enseñando esto, la grandeza del Señor para con nuestras vidas. La oportunidad que nos da el Señor de decir que somos sus hijos. Ciertamente, dice el versículo 7, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Alguna persona que osara, dice que osara significa atreverse. Que alguna persona se atreva a morir por el bueno. Sin embargo, el Señor Jesucristo murió por todos. Y por todos los impíos. Por todos los pecadores. La Biblia nos dice que alguna persona quizás alguna vez pueda llegar a morir por alguna buena. Porque es buena. Cristo murió por nosotros, por los pecadores. Y murió para salvarnos. Y murió para darnos vida. Y murió para reconciliarnos con el Padre. Porque por medio de Él, dice la Biblia, tenemos paz con Dios. No hay otra forma, no hay otra manera. Solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por ese amor, por esa misericordia. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos ¿de qué? De la ira, que en algún momento va a llegar. ¿Cómo no alabar el nombre de nuestro Dios, no? ¿Cómo no exaltarlo? Fíjense, nos perdonó, nos salvó, derramó de su Santo Espíritu,
y nos salvó de la ira. Pero para eso tenemos que estar en su camino. Para eso tenemos que conocer su palabra. Para eso tenemos que hacer su voluntad. Para eso tenemos que cumplir con sus mandamientos. Todo eso lo aprendemos de la Biblia. Todo eso lo aprendemos y está acá. Las promesas del Señor, acá están todos sus estatutos, sus mandatos. Entonces, como hijos de Dios tenemos que conocer todo esto, porque también nos salva de la ira. Recuerden que la Biblia también dice de que si el justo se apartara de su camino, ¿qué dice? Pagará. Y dice la Biblia de que si el impío se arrepiente de sus pecados y cambia su vida, recibirá la salvación. Tengamos presente esto, hermanos. Nosotros recibimos a Cristo, está en nuestros corazones, pero tenemos que vivir para Cristo. Tenemos que vivir para Él. El conocer a Cristo y aceptarlo en nuestro corazón, como siempre decimos, es el comienzo de una nueva vida. Pero de ahí en adelante tenemos que vivir para Cristo. Y tenemos que hacer su voluntad. Haciendo eso vamos a ser salvos de la ira. Porque si no también podemos perder la salvación. Se pierde la salvación, hermanos. Se pierde. Entonces tenemos que estar presentes, porque una vez que nos empezamos a enfriar, es difícil después volver al camino. ¿Cuántas personas conocemos que estuvieron en el camino del Señor y hoy están en el mundo? Todos conocemos a personas que estuvieron en el camino, que estuvieron firmes, que estuvieron sirviendo y hoy están en el mundo. ¿Por qué, hermanos? Falta de fe, falta de buscar a Dios. Y hermanos, el poder del enemigo es poderoso. El Señor es el más poderoso. No hay nada ni nadie que pueda contra el poder de Dios. Pero el enemigo tiene fuerzas, tiene tentaciones. Entonces, fíjense que es difícil cuando una persona se aleja a volver al camino. Se le hace muy difícil, porque las tentaciones del mundo, las cosas del mundo lo atraen. Porque somos carne. Tenemos que cuidar como nosotros de que no nos enfriemos, de que tengamos esa relación, para que no nos pase lo mismo, hermanos. Porque hoy estamos acá y tenemos que cultivar esa fe. Tenemos que hacer crecer esa fe. El tener siempre presente todo esto. El sacrificio tan grande que hizo el Hijo de Dios para darnos vida, para salvarnos de la ira de Dios, la ira venidera de Dios. Pero tenemos que hacer nuestra parte, porque aunque estemos en tribulación, tenemos que gloriarnos en el Señor. Amén. Que el Señor pueda estar tocando cada uno de nuestros corazones, que podamos comprender lo que nos habló hoy la palabra.